Buenos días. Chico, bueno, él las agarra siempre infraganti. En otra cosa, pues, estoy viendo aquí el asunto de la película de Francisco, el padre Jorge, sobre la vida del Papa. Bueno, en otro momento hablamos del Papa, porque ahora... Te voy a dar un detalle. El Vaticano y nadie de la curia, ni nadie del orden eclesiástico ha dicho nada en contra de esa película. Señal de que es un biotopic políticamente correcto. Señores, buenos días, bienvenidos a una emisión más de Unas son de Rojas y otras son de Arena a través de Global Televisión, programa que puedes sintonizar a través de la señal abierta de Global en el canal 65, a través de la www.globaltv65.com, a través de Telered, a través de YouTube, a través de Periscope y a través de Matrix, que son los encargados de llevar la señal de esta estación televisiva a todos los confines del planeta. Sí, hoy lo tenemos Periscope. El Periscope lo tenemos a partir de lunes. Un problemita técnico. Se me quedó el teléfono. No podemos tener Periscope. Hoy ustedes disculpen. A los que nos sintonizan por Periscope, por supuesto, no están oyendo estas palabras de disculpa porque no tienen que verlos esta tarde, probablemente después de la 1, de las 2 de la tarde, por el canal @RojaYarena. Aparte de la intervención, de la larga intervención ayer del presidente Maduro, habló unas 3-4 horas, y cuando el presidente Maduro habla es porque el discurso, la retórica, la narrativa se llena de lugares comunes, aún diciendo las cosas, porque uno siempre espera algo importante, algo significativo. Pero no, pasa el tiempo, pasa las horas y aquella, hasta el pobre Aristóbulo digo yo, por hacer memoria de la novela de Gallegos, El pobre negro, se dormitaba. La única que estaba como encendida, pues, es Delcy Rodríguez, pero los demás realmente estaban adormilados. Y Delcy Rodríguez no, estaba prendida, chispeante, y el otro que estaba despierto, pero con una cara de pocos amigos, era Cabello, Diosdado Cabello. Tenía porque estaba metido en el burulú, en el gentío, porque la gente apretada, son 540 constituyentistas apretadas, no se pueden mover, porque todos están unos encima de otros, ahí no cabe tanta gente. Y si fuese un avión ya se hubiese estrellado por sobrepeso. Bueno, Diosdado tenía cara de pocos amigos. Y el presidente dijo las cosas más no sé cómo un ejemplo. La ley que propuso, que es la ley, ¿cómo se llama? Que gente que saliera a la calle a protestar de manera intolerante iba presa hasta 25 años. Y es una ley, y casi llora, es una ley de paz, es una ley bonita, es una ley bella. El que salga a la calle, es una ley que lo que quiere es paz. El que salga a la calle a protestar va preso 25 años. Caramba, es una ley dictatorial, porque la protesta es algo fundamental en las democracias. La gente protesta, la gente reclama, la gente indignada reclama, pelea, grita. Eso es lo menos que se puede hacer. Derecho constitucional. Exactamente. No, 25 años preso si sale a la calle con intolerancia, pero quien el encargado de decir que es una protesta con odio es nada menos y nada más que ellos. Por supuesto, siempre va a haber odio cualquier protesta contra ellos. En cualquier país civilizado, la gente tiene derecho a levantar la voz y la gente tiene derecho a elegir. Cuando la gente tiene derecho a elegir es porque hay democracia. En Venezuela la gente no tiene derecho a elegir. Fíjense, ya se empiezan a poner trabas para las elecciones regionales. El propio presidente puso una ayer. Es decir, tratar de crear cizaña, ¿no? 4 meses de protesta, me decía Ronald Salinas que dijo el presidente, 4 meses de protesta, y ahora van a morir en la oficina de Tibisay y Lucena. 4 meses de protesta, el presidente se le olvidó decir que en esos 4 meses de protesta ha habido 114 muertos. Pero si tomamos en cuenta la cantidad de muertos que este régimen tiene sobre sus espaldas desde el 2002 hasta hoy, son 350 muertos. A ustedes que les gusta tanto la necrofilia, que se están sacando muertos de vez en cuando de la Cuarta República, bueno, ustedes tienen 354 muertos. Del 2002 hasta hoy. Son bastantes. Son para hacer un mea culpa,
para darse golpes en el pecho y decir, mira, perdóname, Diosito, porque tengo 300, a pesar de tantos derechos humanos de los que yo hablo y de tanta paz y de tanto amor, tienen 350 muertos. Los últimos 100, mira, a golpe y porrazo, a bombazos lacrimógenos y algunos tiros por francotiradores, son demasiados muertos. Y es que la política en Venezuela de pronto empezó a hacer una actividad donde hay una vecindad muy cercana entre vida y muerte. Luis Ortega Díaz acaba de hacer una denuncia que en cualquier parte es grave, pero menos aquí. Dirá el régimen que está paranoica, pero ella dice que ella se siente perseguida y que siente que su vida corre peligro. El régimen dirá, ella se lo buscó por estar, estar traicionando a la patria. El problema es que ella no ha traicionado a ninguna patria. Ella lo único que dijo, se ha roto el hilo constitucional. Es tan cierto que el Tribunal Supremo de Justicia trató de enmendar la plana y tratar de dejar sin efecto los decretos 155 y 156, pero los decretos del Tribunal Supremo de Justicia son, es decir, no se pueden echar para atrás, entonces están vigentes todavía. Lo que hizo Luis Ortega Díaz fue reconocer un hecho, y ese hecho desembocaba en una dictadura. Eso fue lo que hizo Luis Ortega. Eso no es ningún pecado, eso no es ningún delito y eso no es ninguna traición a la patria. Traición a la patria es son los que precisamente establecieron ese decreto, porque es una traición a la democracia, una traición al derecho ciudadano a elegir. Entonces, en esas estamos. Mire, aquí ha habido 100 muertos, más de 100 muertos en estos 4 meses, 600 presos políticos, inhabilitaciones al mayor y al de tal. Hay 12 alcaldes que están siendo perseguidos. Podrán decir que Luis Ortega Díaz, cualquier cosa, pero yo le creo a Luis Ortega Díaz de que está siendo perseguida, de que la persiguen, la siguen y tiene una cosa increíble, que cambiar de residencia todos los días. Sobre Leopoldo López, acaban de dictar una sentencia que me parece horrible. Leopoldo López acaba de ser castigado de ser no ciudadano, porque no puede emitir ninguna opinión, ninguna información en público. Imagínense usted lo que significa. Hoy Leopoldo López es menos que un ciudadano. Preferible estar en Ramo Verde, que por lo menos gritaba por una ventana, me están torturando. Pero Leopoldo López está confinado a ser no ciudadano. Eso nada más se veía en la Unión Soviética. Bueno, y en Cuba, por supuesto, todos los días. Pero te diste cuenta de eso ahora que le tocó a Leopoldo López, pero cuando eso lo está viviendo Antonio Ledesma desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Y no te habías dado cuenta de eso. No, sí me había dado cuenta, pero lo que pasa es que lo de Leopoldo López, aquí está. ¿Te duele más a Leopoldo López ahora que a Antonio Ledesma? No se trata de eso, no se trata... todos los presos políticos tienen una misma estatura. Yo no estoy diciendo que Leopoldo López es más que Ledesma, no, por nada, por el amor de Dios. El problema es el hecho concreto, es que hay un sector de venezolanos que no son ciudadanos. El ejemplo de Leopoldo López, pero puedo poner de Ceballos también. El de General Baduel, que no se sabe nada. Baduel, que nadie sabe dónde está. O el general Vivas. El general Vivas, que casi lo tienen muerto, además. El general Vivas, nadie sabe. El maltrato. El muchacho que entregó Santos a las autoridades venezolanas. Loren Salé. Loren Salé. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está? Goicoechea, que tiene una tarjeta, orden de escarcelación y el Servino no tiene preso. Entonces, ¿de qué se trata, Maduro? ¿De qué estás hablando? ¿De qué paz y amor y democracia estás hablando, chico? 600 presos políticos, más de 110 muertos. Yo creo que, mira, las evidencias te acusan a ti y al régimen, ciertamente. ¿Y por qué tiene que reconocer él eso, si desde su lógica él piensa todo lo contrario? ¿Qué te hace pensar a ti que él tiene que reconocerlo? No, él no lo va a reconocer porque si lo reconociera dejará de ser una dictadura, dejará, no, estoy cometiendo desafuero, voy a dejar así. Esa es la dialéctica entre el amo y el esclavo. Si el amo reconociera que está sometido a la esclavitud al esclavo, obviamente se acabaría la esclavitud. Obviamente, si Maduro reconoce que él es dictador, aunque le provoca ser uno, dejaría de serlo, porque inmediatamente se daría cuenta de que está cometiendo tantos atropellos que pueden igualarlo a cualquier dictadura de América Latina en el pasado reciente. Eso es lo grave. Entonces, mira, yo creo que Luis Ortega Díaz merece un mejor trato que primero porque le ha sido fiel durante más de 14 años.
pero además es una persona, no se puede perseguir, no se puede poner en peligro su vida, no se puede amenazar a sus hijas, ni a sus hijos, ni a su esposo. Déjenla tranquila y dejen que ella ejerza su derecho a levantar la voz, porque eso es la democracia. Si ustedes creen que está bueno, déjenla hablar. Lo mismo que a Leopoldo, a Ledesma, a Ceballos y a los otros 600 presos políticos que tiene el país. ¿No es verdad? Esto es, fíjate, el hecho de que todo el mundo tiene el ojo sobrepuesto de madurista, que en América Latina hoy cualquier candidato, ojo, de izquierda, se pregunta a sí mismo, ¿madurista yo? No, eso es una campaña infame que trata de desacreditarme. Lo dice López Obrador, según lo que cuenta ayer Ifre Martínez. López Obrador dice, ¿quién? Yo, madurista. Yo, no señor, yo no soy ningún madurista, por amor de Dios, no me comparen. Imagínense la visión, la representación social que se hace de Maduro en el mundo entero. Cuando todo el mundo dice, no, señor, no me compare con ese tipo. Sí, porque el tema de Nicolás Maduro, el tema del gobierno venezolano se ha convertido en un ítem dentro de la campaña electoral, tanto en México como en Argentina. Es más, cuando quieren afectar al otro, lo llaman madurista. Lo llaman madurista, lo acusan de querer emular un régimen como el venezolano, liderado primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro. Imagínate la catástrofe personal que debe estar viendo Maduro. Ella dijo otra cosa increíble que me parece, eso es un tema que no deberíamos tratar aquí, pero como lo trató el presidente Maduro, pero yo no sé por qué lo trató de esa manera y por qué lo trató con el tono que le dio a esa particular narrativa. Me han querido quitar el vientre, ¿cómo se llama?, de mi madre. ¿Qué es eso? El hecho de que haya suspicacia sobre el lugar donde nació Maduro no tiene que ver, nadie se ha metido con su mamá. La gente lo que pone de relieve es que probablemente tengamos un presidente que no nació en este país. Y eso es quien tiene que demostrarlo, no es quien lo acusa, sino es él que tiene que presentar su partida de nacimiento y ya está, y se acabó la discusión. Y punto. Pero no lo vamos a discutir ese asunto. Pero en la intervención del presidente de la República ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente también pasaron dos cosas que ante la gravedad de todo lo demás pasaron por debajo de la mesa. La primera fue que, haciendo honor a lo que había dicho la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente dijo, vengo aquí a subordinarme a la Asamblea Nacional Constituyente. Una subordinación que puede inclusive quitarle del cargo. Quitarle del cargo sin derecho a pataleo, porque él mismo lo está reconociendo. Sí, exactamente. Y lo otro que finalmente hizo el presidente es que al fin entregó algún documento sobre el cual pueda trabajar la Asamblea Nacional Constituyente, porque hasta este momento lo único que había era el capricho, la venganza y la retaliación. Ayer el presidente de la República presentó un proyecto ¿de constitución? De constitución, sí. O sea, que va a cambiar la constitución de Chávez. Entregó un proyecto de constitución, o sea, un proyecto para ser estudiado por la... Quítale la palabra constitución. Entregó un proyecto para ser discutido por la Asamblea Nacional. Lo que él llama leyes constitucionales. Sí, lo que él llama leyes constitucionales. Pero que a la final van a formar parte de una constitución que, si no es reformada ni enmendada, si él, por ejemplo, establece que ya no vamos a ser un Estado federal y descentralizado, sino que vamos a ser un Estado comunal. Ya está, ya ese solo término ya le cambia todo el sentido y propósito a la Constitución del 99. Sí. Por eso era que yo decía desde el primer momento que me pareció un contrasentido que los constituyentistas llegaran con los retratos de Hugo Chávez y Simón Bolívar, que más o menos los dos se parecen, los dos retratos, cuando la misión que ellos tienen es precisamente acabar con el legado de Chávez, que no es otro que la Constitución de 1999, que en aquel entonces se consideró la mejor constitución del mundo. Así es, bueno. Pero esos dos detallitos pasaron por debajo de la mesa en las deliberaciones, deliberaciones no. Claro. En el acto. Es que, claro, fíjate, pasaron bajo la mesa, porque tienen que pasar por debajo de la mesa. Cuando yo hablo 4 horas, y todo lo importante que puedo decir empieza a diluirse en medio de invocaciones al pasado, invocaciones a la gloria militar, está llamando a la constituyente, habla de una constituyente militar, ¿no? Sí. Ahora. Claro, pasa por debajo de la mesa, las cosas importantes empiezan a ser no importantes en medio de aquella retórica que es realmente vacía. De verdad que yo creo que nunca hemos pasado por un momento como este, un momento de incompetencia,
de incultura, de maltrato además. Mira, uno se queda asombrado y uno dice, de verdad, nos está pasando? ¿O esta es una pesadilla colectiva que tenemos y que en algún momento podemos despertar cuando alguien haga así? Ojalá. ¿Entiendes? Pero no, el sueño, la pesadilla continúa. Y uno lo dice porque uno en un momento fue de izquierda y soñaba con una revolución socialista para su país. Uno soñaba y fíjate que los que han despertado nos dimos cuenta, y se nos han dado cuenta que esto es una pesadilla en lugar de un sueño y una utopía realizable, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo creo que por la lucha socialista, por las ideas socialistas, los programas socialistas, la Venezuela socialista por la que ustedes luchaban, no es igual a esto. Totalmente seguro que no se parece en absolutamente nada. No tiene nada que ver con eso, exactamente. Porque ustedes no creo que estaban luchando por establecer una dictadura de partido, para nada, una autocracia, el primero que abandone, un totalitarismo, y menos querrían ser gobernados por los militares. Imagínate, fobia. Aceite y vinagre. Sí. El primero que abandonó todo este asunto, incluyendo la categoría de dictadura del proletariado, mucho antes que el eurocomunismo, fue el MAS en Venezuela, obviamente. Si no, léanse el libro de Teodoro, El socialismo como problema, o cualquiera de los textos de Teodoro, para que ustedes vean que mandó la dictadura del proletariado de paseo mucho antes que lo hizo el eurocomunismo. Lo hizo que, inclusive a propósito de la invasión de Checoslovaquia en los años 60 y tanto. Otra cosa que pidió encarecidamente el presidente de la República es que le hizo un llamado a los mandatarios de Latinoamérica para que se reúnan con él, para conversar con él, porque él les va a contar lo que ellos no saben. Sí. Él les va a contar lo que ellos no saben, porque los mandatarios latinoamericanos están siendo objeto de una campaña imperialista, de las oligarquías y tal, que los tienen confundidos. Como si los países no tuvieran embajadores y no se dieran cuenta de la tragedia que hemos vivido en estos 18 años y especialmente en los últimos 4 años. Pero lo hizo con una forma clamante, inclusive. Suplicante. Suplicante es la palabra, palabra. En versión final leo que hay incertidumbre y que la conferencia episcopal exige información sobre el destino del general Raúl Vaduela. Sí. Es decir, de verdad. Hay dos tesis. La tesis es que se les escapó y lo quieren disfrazar bajo una desaparición forzosa y tal para no tener que decir que se les escapó. Y la otra tesis es, que es la que yo más creo, que es que la verdad es que está secuestrado, porque ante todos estos temores, ante estos sobresaltos que se están teniendo recientemente dentro de los cuarteles desde el pasado domingo, donde se desaparecen armas, donde un guardia con 6 más asaltan un cuartel del ejército, donde hay señales de inquietud en otras guarniciones del país, pareciera ser que estos decidieron sacar del juego y tener bajo control, sin cero comunicaciones, cero posibilidad de nada, al general Raúl Isaías Baduel, que después de esos 200 años de preso, privado de todos sus derechos, del debido proceso, después que le han perseguido a la familia, le han detenido a los hijos y tal, pareciera ser que el señor todavía tiene ascendencia e influencia dentro del estamento militar. Es posible. Bueno, es posible porque los nexos quedan, los afectos quedan, el respeto queda. En un país tan ejecutivista como este, y donde la figura del jefe está tan hiperbolizada, probablemente Baduel siga teniendo una ascendencia importante en el estamento militar, como lo puede tener hoy Padrino, o por supuesto en menor medida porque está fuera del ejército y está preso, pero obviamente los afectos quedan, ¿no? Y por supuesto el presidente tampoco perdió la oportunidad ayer de darle más caldo de cultivo a los diversos actores de la oposición, los políticos partidistas y los no políticos, es decir, la sociedad venezolana en general, de ponerlos a pelear unos con otros, con sus argumentaciones interesadas. Sí. Por ejemplo, Capriles se decantó por ir a las regionales y Machado se decantó por no ir. Pero lo que llama la atención, yo respeto mucho la posición de María Corina, no la comparto, pero lo que me llama la atención de María Corina, lo que me llama la atención de Antonio Ledesma, lo que me llama la atención de otros por ahí, es que no siendo partido, María Corina porque le negaron la condición de partido político a 20 Venezuela, y ABP, el partido de Antonio Ledesma, que no fue validado, lo que me llama la atención es que esos dos no partidos, por decirlo de alguna manera, es decir, que no tienen capacidad de postulación, más otros más, que están más o menos en la misma onda,
son los que dicen que no van a las elecciones. Que no van a las elecciones. Porque fíjate tú, un partido nuevo como Puente, que fundó Irán Gaviria, tiene candidato a la gobernación del estado Zulia. Es decir, lo que estoy tratando de decir, y mucha gente lo ha puesto de bulto, es que aquellos partidos que no tienen capacidad de postulación son los que no están de acuerdo con ir al proceso electoral y defienden sus posiciones con mucha vehemencia. Pero de María Corina hay que hablar en el próximo segmento. Exactamente, vamos a la pausa y regresamos. Aquí seguimos. Ronald Rodríguez y Yender Arenas, según unas son de roja y otras son de arena. ¿Sabes que estábamos viendo el noticiero La Patria, no? Sí. ¿Sabes qué es el noticiero La Patria? Es una herramienta del Ministerio de Información y Comunicación del gobierno ante la necesidad urgente de tener que darle las buenas noticias a los venezolanos porque ellos no tienen medios con qué hacerlo y además los medios que hay no dicen las cosas como deben decirlas. ¿Cómo deben decirlas? Sí, porque por ejemplo yo estuve viendo cosas ahí de todo lo que el presidente dijo ayer en su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, yo lo he visto todo reflejado en los medios de comunicación, pero ellos dicen que no les dan cobertura. Sí, ¿te acuerdas que muchas veces han acusado de los resultados adversos, han acusado a los medios de comunicación que desinforman? Entonces ellos te crean ese noticiero de La Patria para ellos informar correctamente. Sí, el problema es que aquí el único monopolio de los medios lo tienen ellos, tienen un imperio, tienen un imperio comunicacional. Tienen no sé cuántas radios comunitarias, tienen televisoras, inclusive los departamentos de prensa de algunos medios que supuestamente son de opositores, parecen elaborados, esos noticieros parecen elaborados por el Ministerio de Información y Comunicación del gobierno, parece. Es decir, inclusive hay un informativo en una televisión nacional que supuestamente es de oposición, en el que hace una noticia política del gobierno y una noticia de suceso como si fuera de la oposición. Es decir, ese es el equilibrio que hace. Por ejemplo, el presidente Maduro ha dicho tal cosa, mataron de 3 tiros a un cristiano. Entonces, ese es el equilibrio. Ustedes no ven en la televisora, ahora quizás un poquito más, pero no ven en las televisoras nacionales programas donde estén invitados Capriles, López, Ledesma, María Corina Machado. No se ven. Tienen que tener vías totalmente alternativas para poderse comunicar con la gente. Y las amenazas que le tiene 2 semanas haciendo el presidente de la República, Televen y Venevisión. Eso es increíble. No, bueno, no importa lo que se diga. Bueno, pero lo que te trato de decir es que el noticiero de La Patria es eso, un instrumento del Ministerio de Comunicación para ellos informar debida y oportunamente porque los otros medios no lo hacen. Imagínate, fíjate. Toda la prensa está llena de informaciones de la Constituyente. Aquí están los candidatos a la gobernación por el PSUV. Lo tiene versión final. Chatterton dice que Colombia pierde si hay ruptura. Maduro pide activar ya la constituyente militar. Mix socialista para las gobernaciones. Uruguay sanciona a Venezuela y Mercosur. Pero las palabras por cierto, Uruguay sanciona a Venezuela y Mercosur, ¿no? Pero la justificación que da Tavares es porque si él no lo hace, queda aislado Uruguay en Mercosur. Si él hace causa por Venezuela, quedaría aislado. Es decir, que claro, porque acuérdate que Mercosur equiparó las sanciones y tal de los Estados Unidos. O sea, algunos países, no Mercosur, algunos países de Mercosur como Uruguay, Argentina, está equiparando las sanciones norteamericanas con respecto a ciertos personeros del alto gobierno venezolano. Es más, pidió la relación de inversiones, cuentas, etcétera, que tuvieran en Argentina. Sí, no, está bien, pero lo que te quiero decir es que Tavares, en lugar de dar razones que son de peso, que son las mismas que ha dado Argentina, que ha dado Brasil, es decir, en vez de dar razones de peso por la cual sanciona a Venezuela dentro de Mercosur, por la cual votó por la sanción venezolana, no. Dice, porque si yo no sanciono a Maduro, entonces las consecuencias las viven los trabajadores uruguayos. No, hay razones políticas de peso por el cual Mercosur deja fuera a Venezuela. Hay razones, no tiene que ver con que, no, hay razones políticas.
dentro del estatuto de Mercosur, por lo cual Venezuela no puede estar dentro de Mercosur. Y eso está establecido. Pero yo más bien tengo la información que dice que el gobierno uruguayo acompañó al Mercosur al considerar que hubo una ruptura del orden democrático en Venezuela. Sí, pero lee la entrevista que le hacen a Tavares posteriormente, para que vea lo que dice. ¿No? Si o sea, que él fue como Fuente Ovejuna. Exactamente. Sí, señor. Tengo que ir como todos a una, porque si no, quedo fuera yo. Ahora que mencionas a Macri, Macri dice que va a investigar las cuentas de chavistas en Argentina y de sus amigos argentinos. Por lo menos hay 13. Hay 13, dentro de los cuales está incluyendo al propio presidente Maduro, la investigación que está haciendo Macri, entre los negocios y los negociantes. Entre los que están siendo investigados es una familia, creo que es Ventini, ¿no?, que hizo una negociación con Venezuela y nos vendió un arroz con 80% de sobreprecio. ¿Y en eso no es que está involucrada María Gabriela? Y en eso está involucrada la hija del señor expresidente de la República, de Hugo Chávez, el comandante eterno Hugo Chávez, donde ella misma dice que el hijo mayor de esta familia es su hermano argentino. El 80% de sobreprecio dicen que favoreció bastante, entre otras cosas, a la propia señorita Chávez, ¿no? Y que está siendo investigada en Argentina. Es cuando la corrupción, mira, el flujo de la corrupción está democráticamente repartido en el país. Es decir, dentro de la cúpula del gobierno. No hay manera de sustraerse a la corrupción como manera de hacer política en Venezuela. Y parece que es una escuela, porque cuando tú revisas como han revisado los argentinos la estructura y la estructura de gobierno de Cristina primero, y después, y Néstor primero, y cuando te vas a Brasil y consigues toda la estructura de Lula y después toda la estructura de Dilma, involucrada en todos y cada uno de los guisos y de los casos de corrupción que han ocurrido en Argentina y en Brasil, que han prodigado grandes fortunas a los políticos brasileños y argentinos, pareciera que fuera una forma muy particular de ejercer el gobierno, de asumir el poder de esta particular cáfila de izquierdoso de nuevo cuño, ¿no? Sí, eso es verdad. Es decir, hay se ha homogeneizado la manera como se sustraen dineros públicos por estos gobiernos de izquierda. Fíjate, ¿no? en Venezuela es PDVSA, pero en Brasil era Odebrecht. Y en Argentina me imagino que serán las empresas lácteas. Ahí está Sancor y hay otras empresas. Por cierto, que buen dulce de leche hace Sancor. Sí. Y un queso crema también muy bueno. Te iba a preguntar, saliendo de este tema de la corrupción, pero imagínense ustedes. Ojalá pudiéramos salir del tema ojalá pudiéramos salir de los corruptos. Pero te iba a preguntar porque el recorrido de Cabello es bien interesante. ¿No crees que la historia de Cabello es triste y hasta increíble? De Diosdado. De Diosdado. ¿No? Chicos, yo creo que Diosdado Cabello... Hace un recorrido por Cabello. Es de verdad que es tristísima. A mí me parece que es muy triste decirlo. Diosdado, para mí, lo que ha sido es un gran vivo dentro de todas estas cosas. ¿Tú crees? Sí, un gran vivo, y ha sabido aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le han dado y ha hecho lo que ha tenido que hacer para mantenerse en el top de esta revolución, y por eso es más peligroso, porque sabemos que no tiene escrúpulos y que es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Fíjate tú, cuando Hugo Chávez gana la presidencia de la República, nombra como ministro de Comunicaciones a Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello asume desde el ministerio la redacción de una nueva ley de telecomunicaciones para el país. Esa nueva ley de telecomunicaciones, una vez que fue aprobada, se consideró en el plano de Latinoamérica una de las leyes de telecomunicaciones más modernas de las que existía, por todos los elementos que incorporaba y que prodigaba la ciencia y la tecnología para el momento. Y esa ley de telecomunicaciones, el proyecto que fue discutido por la Asamblea Nacional en su momento, todo el sustrato estuvo provisto por equipos jurídicos de las principales televisoras de este país y de las principales cableoperadoras de este país. Esa fue la habilidad de Diosdado Cabello, saberse rodear para producir ese instrumento. Ahora, ya sabemos lo que pasó después.
que después se encargaron de darle la patada a todos y cada uno de estos. Pero lo que quiero significar es que Diosdado ha sabido rodearse. Después hay todas esas leyendas urbanas que hay en torno a él, que aparejan en torno a él grandes marcas de grandes y emblemáticas, porque tú no oyes hablar en función de Diosdado Cabello, insisto, son leyendas urbanas que habría que probar todo ese tipo de cosas. Pero tú no ves que digan, por ejemplo, en el caso del atún, tú no dicen tú no oyes hablar del atún 3X, no, tú oyes hablar de la marca más emblemática y más icónica de la industria atunera de este país. Tú oyes hablar de igual en otros temas que han habido con otras marcas importantes en materia de calzado, por ejemplo. Hay una marca por ahí que termina con siglo XXI, con el número 21 también. O sea, lo que te trato de decir es que él se la ha ingeniado, así sea desde la leyenda urbana, para estar siempre en el top. Cada vez que venía una elección interna del PSUV, o que el PSUV tenía que elegir algún candidato para alguna cosa, él siempre popularmente perdía. Pero él se le armaba los berrinches y las cuestiones y gritaba, peleaba, y entonces para calmarlo, porque había que calmarlo, para calmarlo lo nombraron gobernador de Miranda, lo nombraron vicepresidente del PSUV. Es decir, él para mí es un gran vivo. Cuando Nicolás Maduro lanza la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, el que sale a recorrer el país para promover y candidatos, esto que fue Diosdado Cabello. Cuando en el año pasado Diosdado estaba a la baja Nicolás Maduro, y íbamos al proceso de negociación, el que salió a recorrer, a hacer alianza en toda Venezuela, hasta para acá vino y hizo las paces, o él con Arias o Arias con él, pero lo cierto del caso es que hasta acá vino, es decir, le ha levantado más de una vez el partido en favor de él. Quien implosiona la mesa de diálogo en diciembre es él. Quien ha logrado sobrevivir a las sanciones norteamericanas hasta el momento, o por ahora, es él. Es decir, es un hombre que no tiene escrúpulos y que ha sabido manejar la mano derecha y la mano izquierda. El programa más visto de la televisión venezolana, más comentado y más retuiteado en este país, gracias a los opositores, es con el Mazo Dando. Es decir, es un hombre... Exitoso, dices tú. No digo que sea exitoso, porque tú puedes ser el mejor ladrón del mundo, puedes ser exitoso en la carrera delincuencial, si el término vale, pero eso no quiere decir que realmente seas un triunfador. Lo que considero yo es que ha sido habilidoso ha sido muy habilidoso para navegar en este mar de tiburones. Sí, yo te digo que me refería a la tristeza, a lo triste de su historia, es porque él podía haber sido presidente y no fue. Ah, bueno. ¿Ok? El primer golpe fue allí. 2 veces. Sí, 2 veces. 2 veces lo tuvo ahí. Exactamente. Y no liquidado. Totalmente liquidado. La primera acusación de corrupción que hubo en el país la hizo públicamente Chávez con él. Sí, claro. ¿Qué pasó con en el Estado Lara? En el Estado Lara. Chávez muere, él le toca ser presidente interino en la transición. No, durante los sucesos de abril, rebelión para el Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces, golpe de Estado para algunos por ahí, tal. El que le tocaba asumir, el que tenía que haber dado la cara era el vicepresidente. Era él. Y no, solamente apareció en un momento, sí, con Chávez para devolverle. Para devolver. Fue en ese momento. Luego muere Chávez, él podía haber sido presidente, no fue. Luego viene todo este lío, pues, y luego viene la constituyente y todo el mundo pensaba que quien iba a coronar era Diosdado y lo dejan fuera. Y tiene que sentarse ahí en medio de aquel burulú de gente totalmente apretada. ¿Pero qué dice la gente ahorita? Todo eso que acaba de decir de la Asamblea Constituyente es verdad, pero ¿qué dice la gente ahorita? Que el que mande, que fije a la gente. El vocero es Diosdado. Y además, el puesto que le dieron es realmente, a mi modo de ver, es muy humillante, porque él es el jefe de fracción, donde no hay fracciones.
Sí, sí. Porque hay una sola representación política, que es la del PSUV, pero él es el jefe de la fracción. Sí, porque en la Asamblea Nacional al menos hay dos fracciones, la de los opositores y la de los oficialistas. Pero en la constituyente hay una sola representación. Entonces él es el jefe de fracción. ¿De qué fracción está hablando? ¿Me entienden? No es el presidente, no es el vicepresidente de la constituyente. Y aparentemente la comisión más importante de la Asamblea Nacional Constituyente se la dieron a presidir a la misma presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente. Entonces, mira, él quedó fuera de todo. Ahora, a eso me refiero. Aspirado y prácticamente ha quedado fuera de lo más representativo. Incluso, como tú dices, llega a perder todas las elecciones las internas. Todos los eventos de elección popular interna. Y las externas también, porque perdió la gobernación de Miranda. Pero fíjate, entonces es un hombre cuya historia es muy triste y probablemente va a terminar tristemente toda su historia, porque a la hora de juzgar este régimen, él va a ser uno de los más sancionados. Yo no sé, ahora, es un misterio por el cual él ha quedado fuera de las sanciones de Estados Unidos, pero ¿habrá alguna explicación por qué Estados Unidos ha sancionado a medio mundo, incluyendo a Escarrá, que parecía, ¿verdad? Que Escarrá, que es un hombre que uno lo tenía por adusto, por un tipo, a pesar del carro que dice alguien aquí que compró por $70,000, uno lo tenía por un hombre, ¿verdad? Más bien rígido, de disciplina rígida, pero resulta que nada más es el traje negro y el pañuelito blanco, porque parece ser que es bastante mano suelta. ¿Ah? Vamos a la pausa y regresamos. Aquí seguimos. Ya. Ansiedad. Ansiedad con Nat King Cole, ¿no? No, ese es un tema de un compositor venezolano, de Chelique Sarabia, que prácticamente se puso los pantalones largos con esa versión de Nat King Cole. Sí, señor. Él dice que se quiso poner blanco, fue el primero que se quiso poner blanco antes que él Michael. No tanto, sino quien sus productores, ¿cómo se llama? Sus managers. Entonces cuando lo maquilló, lo dejó horrible. Yeah. Pareció una máscara, ciertamente, ¿no? Claro, no alcanzó la esquizofrenia de Michael Jackson, ¿verdad? Que se hizo la nariz, los ojos, la boca. Y con esa canción también Nat King Cole inauguró prácticamente lo que era un estilo dentro de la música norteamericana, el cantar en otro idioma y cantar con ansiedad. Sí. Después tuvimos aquí tuvimos otro que era, pero Luis Aguilera, ¿no? Que cantaba, que era argentino, ¿no? Pero yo no sé por qué cantaba de esa manera como cantaba. Pinocho, yo quiero dormir como Pinocho. Mira, dice este mensaje, tanto nadar para morir en la orilla. De ninguna manera, porque la Asamblea Nacional Constituyente no está establecida y no es nada ni llegará a nada, porque no es aceptada ni por el pueblo. Ahora comienza la pelea por las gobernaciones y la guerra entre opositores es más fuerte y adiós problema, que es el chavismo, y cuando despierten están todos presos. No, eso es un error. El ir a las elecciones regionales forma parte de toda la estrategia del bloque opositor para continuar con el mandato que se le dio, el mandato que se le dio de producir el cambio que Venezuela necesita. No se va a las gobernaciones creyendo que se va a un torneo de flores, sí, y tampoco se va con el ansia de aposentarse en un cargo gubernamental a sabiendas de todo lo que va a pasar. Es más, le voy a decir una cosa, cualquier persona que se postule como candidato para la gobernación va a ser objeto de persecución, claro, de amedrentamiento del régimen. Es decir, que las personas que están prestando su nombre para eso, bueno, no creo que, ¿cómo se llama?, que lo estén haciendo por el simple hecho de halagar su vanidad y su ego. Además, quiero decir otra cosa, las elecciones regionales están establecidas en la Constitución, las elecciones regionales están vencidas desde el mes de diciembre de 2016 y es algo por lo que nosotros habíamos luchado para que se retomara. Parte del retomar la Constitución, la vía democrática, la vía constitucional es que lo que está establecido en la Constitución se cumpla. Ahora, si lo que vamos a asumir es el Maduro vete ya, si lo que vamos a asumir es calle sin retorno, si lo que vamos a asumir es sueños e utopías, cosas que no se pueden realizar, pues por vida de Cristo, sí, mejor apaga la lámpara y vamos. Mira,
yo lo he repetido varias veces, es decir, la confrontación con el chavismo en el plano militar es una derrota segura para los que lo confrontan, porque la simetría es demasiado grande. Ahora, este gobierno de verdad, no se va a caer por la presión de los que tienen más cojones. No es así, no va a ser así, ni con los escudos de cartón, ni con piedras. Este gobierno, la única manera de que se caiga es haciendo más y mejor política, estableciendo un mínimo de realismo político frente a las circunstancias que tenemos hoy. Esa es la cuestión, es decir, el núcleo central de esta pelea, y por la cual debe irse elecciones, es para recuperar el hilo constitucional, para recuperar la democracia. Ahora, yo estoy casi persuadido que este proceso lo va a suspender la constituyente, porque de realizarse, el chavismo pierde las elecciones de calle, por lo menos en 18 gobernaciones. Y al perder 18 gobernaciones, llevado a votos, son muchos votos en contra, la referencia numérica. Tú decías ayer una cosa importante. El acto electoral de cuando se produzca, si es que se produce, de producirse, representaría un acto de protesta. Claro. Similar digo yo, por la presencia numérica de la gente, pero de mayor envergadura que lo que ocurrió el 16 de julio, de producirse las elecciones, porque eso se materializaría en una ganancia efectiva de las gobernaciones. Ahora, yo estoy persuadido de que esa elección no se va a producir, pero hay que inscribir los candidatos. Y otra cosa, los que están creyendo que la Asamblea Nacional debe elegir un presidente, debe elegir unos poderes alternos, los que están creyendo que vamos a elegir a Ender Arena presidente de la República, ya Julio Borges es presidente de la Asamblea Nacional, vamos a nombrar a Ronald Rodríguez tal cosa y vamos a nombrar a Francisco en tesorería. Hay que nombrar a Francisco, hay que nombrar a Mario Salazar. Es decir, los que estén creyendo que constitucionalmente lo puede hacer, porque la ley lo faculta para eso, pero el que esté creyendo que tú vas a nombrar un gobierno paralelo y que los demás países del mundo van a reconocer a ese gobierno paralelo y de paso las actuales autoridades van a agarrar su maletica y se van a ir, están haciendo un ejercicio fútil de irrealidad política. Eso no va a ocurrir. Es más, los gobiernos del mundo te van a poner las sanciones, van a presionar, van a ayudar para que salga este gobierno, pero no te va a avalar, te va a avalar la salida por la fuerza de un gobierno que originalmente fue electo por votación universal, directa y secreta. Sí. Además, no es lo mismo un gobierno de transición que un gobierno paralelo. No, pero es que hay gente que está creyendo, que la Asamblea Nacional debió elegir todos los poderes, debió elegir los rectores, y debió porque constitucionalmente tiene su facultad. Ahora, del dicho al hecho, en este gobierno que hemos calificado de dictatorial, eso es una irrealidad política. Acaban de nombrar a 33 personas. Están siendo perseguidas. 33 personas para el Tribunal Supremo de Justicia. Lo podían hacer, sí, es legal, es constitucional, lo podían hacer, pero ahí están asilados, perseguidos, escondidos. Y presos. Y presos otros. Porque hay uno inclusive que se dice que lo tienen retenido en un baño del SEBIN. Serpa está preso. La gente está pidiendo que por favor liberen a Serpa. Oye, porque tienen a ese señor detenido. No, entonces María Corina cree que nombrando un nuevo Tribunal Supremo, nombrando un nuevo CNE, nombrando un nuevo Poder Ejecutivo, ya está, le va a resolver todos los problemas a Venezuela. Esa es una oposición oportunista y mentirosa, falaz, y hay que denunciarlo como tal. María Corina Machado hasta hace una semana estaba en la mesa de la unidad, y ahora que toca participar en el proceso de regionales, como ella ni partido tiene, porque María Corina Machado no tiene partido, se lo han negado más de una vez, igual que ABP, que no fue al proceso de validación como partido, y no voy a entrar a juzgar por qué no fue, pero lo cierto es que no tienen la facultad de participar, y por eso no participan, y por eso se oponen a participar en el proceso de elecciones regionales. Hay sus honrosas excepciones, como una que tenemos acá, que nos llegó el mensaje vía Golfredo Dávila. De Golfredo Dávila, de Vanguardia
progresista, que dice, obviamente ellos no fueron legalizados, pero ellos están apoyando en este momento a Juan Pablo Guanipa en las elecciones primarias o de gobernación. Y están de acuerdo con el proceso de... Y están de acuerdo de ir a elecciones. Porque hay que insistir e insistir una y otra vez. Ir a las elecciones regionales es un capítulo más de la pelea. El norte de ir a elecciones es recuperar el hilo constitucional y la democracia. Ese es el norte. Es decir, lo demás viene por añadidura, pero lo importante es eso. Por eso es que es importante las dos cosas. Es decir, subrayar el carácter fundamental de ir a elecciones sin perder su presencia y su capacidad de movilizarse en la calle. Esas son dos cosas. Ese no está descuidado, no son contradictorios ir a elecciones y movilizar la calle. Son realmente complementarias. Ahora, este sábado está convocada una marcha en Caracas y en todas las capitales del país para ir en defensa de los alcaldes que están siendo perseguidos, que están siendo descamburados, por decirlo de alguna forma, de una manera ilegítima, atropellante por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por entonces, como la gente está brava, no va. Como la gente está brava con la MUT, como la gente está decepcionada con la Unidad de Venezuela, como a la gente reclama que la Mesa de la Unidad no hace las cosas como ellos creen que deben hacerlas, que la Mesa de la Unidad le debe una explicación post 30 de julio, y en eso yo estoy de acuerdo, le debe una explicación post 30 de julio, entonces la forma de reclamarle, la forma de manifestar el descontento es haciéndole un vacío a la Mesa de la Unidad, para que tire cohetes y triquitaqui. ¿Quién? El régimen. Delcy Eloína, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Germán Esquerra. Bueno, Germán Esquerra no tiene el ánimo ahorita para estar tirando cohetes y triquitraqui. Esa actitud siempre nos lleva a los aventureros. Claro. Nos llevó el 92 nos condujo a esto. Y ya hay gente aplaudiendo a Oscar Pérez y a la resistencia que hoy aparece encapuchada. Mira, por cierto, Oscar Pérez sabe administrar muy bien las expectativas de la gente. Claro. Porque después de su última aparición, donde aquí estamos, ¿qué tal? Ahora salió, estamos preparando, entrenando a la resistencia. Sí, mire, hay que hacer política, hay que recuperar la política primero. Hay que recuperarla y hacerla además, y hacerla bien. Y es la única manera. Y vamos a tener éxito. Pero si nosotros cogemos los atajos, nos va a pasar lo mismo que en el 2002 y lo mismo que en el 2014. Oigan, lo estamos diciendo ahora. Así que vamos a calmarnos, vamos a... A ver, el irnos por la veredita, irnos por el atajo, lo que hace es que fortalece el régimen de Nicolás. Así se pongan bravos cuando uno dice que fortalecen al régimen de Nicolás Maduro, lo fortalecen. El gobierno juega a que se rompa la unidad, como dice Enrique Capriles, y tiene razón. El gobierno busca que el mayor logro de quienes se les oponen, que es la unidad, se rompa, y lo consigue las más de las veces por actitudes intemperantes como la de María Corina y por la de los desesperados y los angustiados, y desesperados y angustiados que prefieren creerle a la vocería del gobierno nacional que a la de sus dirigentes. Mira, nos llega el mensaje de Oscar Valencia. Dice, gracias Sender y Ronald por este regalo musical con ansiedad. Oscar Valencia es un gran tenor zuliano. Él tiene un programa en la 97.7 de Superactiva, es los sábados a las 12 del mediodía. Una gran persona, un gran amigo, y ojalá la cultura zuliana hubiera sabido reconocer el talento, la capacidad y la fuerza interpretativa de Oscar Valencia y la capacidad de generar ideas en pro de la musicalidad zuliana. Sí. El atajo no es la solución, pero el gobierno logró lo cometido al ganar tiempo para las presidenciales. Es que hay que ir a las elecciones regionales, pero yo dudo que nosotros lleguemos a las presidenciales con Maduro en el poder. Lo dudo. Es decir, es que la crisis, de verdad, la crisis económica es tan impresionante. Mucha gente se alegró porque el dólar paralelo había caído a 10. Bueno, ayer volvió a remontar. Y volvió a remontar por una sola razón, porque el bolívar no vale nada. Y va a volver a remontar. Y además que tú y yo lo sabemos muy bien que el tema cambiario hoy día es un tema de manipulación, de intereses y de actores. Claro. Mientras el gobierno no se ponga los pantalones y
se decida a regularizar, empezando por la información económica de los índices económicos de este país, Dollar Today va a ser una suerte de caja de Pandora donde 2 o 3 fijan los intereses de acuerdo a los intereses de cada quien. Y el primer interesado de que eso ocurra es quién es, los que están disfrutando el dólar a 10 que otorga el gobierno venezolano. Entonces la gente sale corriendo y se desespera y tiene derecho a desesperarse, pero tienen que entender que Dollar Today o cualquier cosa que se parezca a Dollar Today no es una página marcadora de acuerdo a criterios y leyes económicas, simplemente son objetos de manipulación. Desafortunadamente, si alguien lo conoce, que me avise, pero no he conseguido a nadie que haya comprado dólares a 18. No. Todo el mundo compró dólares a 10. Sí. Nadie compró dólares a 11, a 12, a 15, a 17, a 18. Todo el mundo fue más vivo que Dollar Today. Y compró dólares a 10. Y compró dólares a 10. Pero todo el mundo los andaba vendiendo a 18. Sí, señor, pero nadie los compra. Bueno, ajá. Buenos días. ¿Ustedes creen que uno no sabe o no se da cuenta, por no decirlo de otra manera, porque no le preguntaron primero al pueblo mediante votación si estábamos de acuerdo con eso? No lo hicieron directo porque sabían que iban a perder. No podemos salir a las calles a protestar porque no queremos este gobierno, porque nos asesinan y los que votaron obligados, porque a mí misma, dice esta señora, me llamaron para amenazarme que saliera a votar. Mira. Así que... Y lo mejor que pudo haber hecho fue ir a votar. Y lo mejor que pudo haber hecho fue haber ido a votar, señora, porque si no, hoy la estarían votando del trabajo. Aquí, María Corina es una trinchera más de lucha, dice Jorge Soto. Sí, María Corina tiene sus métodos, tiene su opinión, tiene su forma de decir las cosas y de hacer política. Perfecto. Pero esa forma de hacer política, de decir en política, de hacer las cosas, nos coloca en un disparadero, porque la vía insurreccional, amigo Jorge Soto, es una línea que no funciona, que no va a tener éxito, y al contrario, no es que va a reforzar al gobierno, es que nos va prácticamente a liquidar a los otros. Es decir, una derrota militar del chavismo es inconcebible. La única derrota que se le puede inferir al chavismo, se le puede producir al chavismo, es política, porque militarmente tienen 500.000 de las milicias, 90.000 guardias nacionales, 160.000 del ejército, los paramilitares organizados. Es decir, es demasiada desmesura en el poder armado que tiene el chavismo y contra los escudos de cartón, contra las piedras. Y está demostrado que son capaces de llevarse por delante quien sea. Lo que sí se puede hacer con los militares es seguirlos llamando a la sensatez, a la sindéresis y a que se atrevan a dar el paso, no de dar un golpe de Estado, sino de romper el apoyo que le están dando a este régimen, es decir, que se fracture el apoyo interno que se le está dando desde la Fuerza Armada, que es quien sostiene realmente a este régimen. No estamos pidiendo un golpe de Estado, no estamos pidiendo que los militares salgan a cortarle la cabeza a nadie en el gobierno del régimen, sino simplemente que los militares den un paso al frente y digan, nosotros nos ponemos al lado de la Constitución de 1999. Eso es todo. Nos escribe un policía. Dice, acaban de depositar la bendita quincena en Gobernación sin el aumento decretado del 85%. Y ellos estaban esperanzados de que hoy viernes sí se los iban a pagar. Ahorita sale un boletín de la oficina de Nelson aquí diciendo que más tarde, en un segundo depósito, va a ocurrir. La constituyente es un fraude 100%, porque primero se tenía que hacer la consulta popular. Es que eso es lo básico. La Asamblea Nacional Constituyente tiene dos cosas básicas, que son la convocatoria, que el artículo 347, el 347 se lo reserva al soberano, al pueblo, igual que la aprobación. La iniciativa, que está regulada en el 3448, está compartida, puede ser como el Poder Ejecutivo, puede ser el Poder Legislativo, puede ser los alcaldes, puede ser la iniciativa popular, la iniciativa. Pero la convocatoria y la aprobación está regulada en el artículo 347 y se le reserva al soberano en exclusiva. Nos escribe Jaime Ortega, que está pesimista, te dice, todo está listo para la constitución cubanoide que nos será impuesta y pasaremos a ser la Confederación Bene Cuba con la capital en La Habana. ¡Qué horror!
dice este señor llamado Jaime Ortega. Tenemos que irnos, lamentablemente. Y por supuesto, seguramente el lunes vamos a estar con ustedes, si todos los dioses así lo quieren. Y vamos a tener de nuevo... Si no aparece la operación Goliat el próximo domingo, porque ya venimos de la operación David, ahora vamos a la operación Goliat. Exactamente. Pero seguramente el lunes tendremos con nosotros a Francisco Rojas. Ojalá. Y ojalá. Tengan ustedes muy buenos días. Pasen un buen fin de semana. Vayan al cine. Vayan al museo. Dunkerque. Vayan a ver Dunkerque, mi villano favorito 3. Se las recomiendo ampliamente. Sí, vayan al cine, lean una buena novela, vean una buena película en los canales de cable, que a veces los sábados pasan alguna cosa. Distráiganse un poco. Apártense del Twitter y de las redes sociales un rato. Sí, señor. Chao.